En 1990, Japón era la segunda economía más grande del mundo. Sus empresas dominaban la electrónica, los autos, la tecnología. Su clase media era la envidia del mundo desarrollado. Hoy, Japón tiene la deuda pública más alta de cualquier país desarrollado. Su población lleva décadas encogiéndose. Hay regiones enteras donde los edificios están vacíos y los supermercados cerraron para siempre. Y sin embargo, casi nadie habla de ello. Su colapso no es ruidoso, es silencioso, es demográfico. Y es quizás el más importante de todos, porque lo que le está pasando a Japón hoy, le está pasando al mundo desarrollado mañana. Esto es The Hidden Math, donde explicamos los números que los medios ignoran, porque son demasiado lentos para las noticias y demasiado importantes para ignorarlos. Si eres nuevo aquí, suscríbete ahora, porque este video te va a mostrar el futuro de la economía global a través del espejo de un país que llegó primero. La narrativa más común sobre Japón dice que simplemente se estancó, que tomó malas decisiones económicas en los 90, que no supo adaptarse a la globalización. Esa narrativa es incompleta. Lo que está pasando en Japón no es un error de política económica. Es una transformación estructural donde la demografía, la deuda y la deflación colisionaron simultáneamente durante 3 décadas. Antes de continuar, una pregunta directa. ¿Sabías que Japón tiene más personas mayores de 65 años que menores de 15? ¿Y que eso tiene consecuencias directas para tu economía, aunque vivas a miles de kilómetros de Tokio? Cuéntanos en los comentarios. Leemos todos los comentarios. Razón número 1. La demografía japonesa rompió el modelo económico que hizo posible su milagro. En 1970, Japón tenía una de las tasas de natalidad más altas del mundo desarrollado. Esa población joven fue el motor del milagro económico japonés. Hoy, casi el 30% de la población tiene más de 65 años. La tasa de natalidad en 2023 cayó a 1.2 hijos por mujer, muy por debajo del 2.1 necesario para mantener la población estable. Para el año 2070, las proyecciones estiman que la población habrá caído de 123 millones a entre 80 y 87 millones. En 1970, aproximadamente 10 trabajadores sostenían a cada jubilado japonés. Hoy son menos de 2. Es como intentar cargar un edificio con cada vez menos columnas. En algún punto, las columnas que quedan soportan más peso del que pueden aguantar. Japón llegó a ese punto antes que cualquier otro país. Razón número 2. La deflación japonesa destruyó los incentivos económicos durante 3 décadas completas. Japón entró en deflación en los años 90 y no pudo salir de ella durante casi 3 décadas. Los precios bajaban, los consumidores esperaban, las empresas dejaban de invertir, los salarios se estancaron y los salarios estancados reducían el consumo, prolongando la deflación. Entre 1991 y 2020, el crecimiento económico real de Japón promedió menos del 1% anual. En ese mismo periodo, Estados Unidos creció al 2.5% y Corea del Sur al 4.5%. Japón no se quedó quieto, retrocedió en términos relativos. Razón número 3. La deuda pública japonesa alcanzó niveles sin precedente en el mundo desarrollado. En 2024, la deuda pública de Japón supera el 260% de su PIB. Estados Unidos, con toda la discusión sobre su deuda récord, está en el 123%. Japón tiene más del doble. Y sin embargo, los mercados no entraron en pánico porque el 90% de esa deuda está en manos de inversores japoneses. Es como una deuda que el país se debe a sí mismo. Pero ese mecanismo tiene un límite. Cuando los fondos de pensiones necesiten liquidar esa deuda para pagar a los jubilados, las tasas de interés subirán. Y con 260% de deuda, ese momento puede convertirse en una crisis fiscal muy rápidamente. Japón está sentado sobre una bomba que no ha explotado, pero el mecanismo que la mantiene estable está cambiando en la dirección equivocada. Razón número 4. El yen perdió casi la mitad de su valor en una década, empobreciendo silenciosamente a millones de familias. En 2012, $1 compraba 80 yenes. En 2024, compra más de 150. Para una empresa japonesa que importa energía, los costos se dispararon. Para una familia ahorrando en yenes, su poder adquisitivo internacional se evaporó sin que nadie lo anunciara. La depreciación fue en parte intencional. El gobierno intentó generar inflación para estimular la economía. La inflación llegó, pero no la productiva que esperaban. Llegó la inflación de energía y alimentos importados que redujo el poder adquisitivo sin aumentar los ingresos. Un medicamento que curó un síntoma y creó otro. Razón número 5. 8 millones de edificios vacíos revelan el costo real de la despoblación. En Japón existen aproximadamente 8 millones de viviendas vacías, conocidas como akiya. No están en venta activa,
Son hogares que quedaron vacíos porque sus dueños murieron o se fueron, y no hay nadie que los ocupe. En algunas regiones rurales, el precio de una casa es literalmente cero. Municipios ofrecen casas gratis a familias dispuestas a mudarse, y aún así no encuentran suficientes interesados. Las escuelas cierran, los hospitales reducen servicios, los supermercados desaparecen, y las pocas personas que quedan se ven obligadas a irse, acelerando exactamente el proceso que generó el problema. Razón número 6. Una generación entera quedó atrapada en empleos temporales sin beneficios ni futuro. El modelo laboral japonés tradicional prometía empleo de por vida en una empresa grande. Cuando la economía se estancó, las empresas crearon una segunda categoría: los haken, trabajadores temporales sin los beneficios del empleo permanente. Hoy, el 38% de los trabajadores japoneses son temporales o a tiempo parcial. En los años 80 era el 15%. Los trabajadores temporales ganan entre un 40 y un 60% menos que los permanentes haciendo trabajos equivalentes, y la transición de temporal a permanente es casi imposible. Una generación entera lleva décadas en ese carril sin poder salir. Seamos honestos, porque la historia completa lo exige. Japón no está colapsando en el sentido clásico. Tokio sigue siendo una de las ciudades más funcionales del planeta. Toyota, Sony y Nintendo siguen siendo líderes globales. La expectativa de vida japonesa sigue siendo una de las más altas del mundo. El problema no es que Japón esté mal hoy. El problema es la trayectoria. Las tendencias demográficas, de deuda y de estancamiento salarial apuntan en una dirección que, si no se interrumpe, producirá resultados significativamente peores en las próximas 2 décadas. Miremos la prefectura de Akita, en el norte de Japón. El 38% de sus residentes tiene más de 65 años. En 20 años, la población cayó de 1.2 millones a menos de 950,000. Desde 2005, Akita cerró más de 200 escuelas primarias. Los hospitales con maternidad cayeron a menos de la mitad. Rutas de autobús fueron canceladas. El gobierno ofrece subsidios para atraer jóvenes con resultados modestos. Akita no es la excepción. Es el laboratorio más detallado del mundo sobre qué pasa cuando una sociedad envejece más rápido de lo que puede adaptarse. ¿Y qué están haciendo frente a esta realidad? El gobierno japonés introdujo licencias de paternidad entre las más generosas del mundo. Los resultados en natalidad han sido limitados, pero el experimento continúa. Regiones rurales están convirtiendo las casas vacías en destinos de trabajo remoto, atrayendo trabajadores digitales que trabajan para empresas en Tokio desde comunidades que antes morían. Las empresas invierten en automatización a velocidad impresionante. Toyota ensambla vehículos con brazos robóticos donde antes trabajaban docenas de personas, y una generación de jóvenes japoneses está rechazando el modelo de trabajo excesivo de sus padres, priorizando tiempo libre y calidad de vida. No por pereza, porque calcularon que el sacrificio ya no produce las recompensas que prometía. Al final, lo que está pasando en Japón no es solo la historia de un país. Es la primera edición de un libro que Alemania, Italia, Corea del Sur, España y China están comenzando a escribir. Japón llegó primero. Cada experimento que intenta, cada error que comete, es información que el mundo puede usar. Su silencio en los titulares no significa que su transformación sea irrelevante. Significa exactamente lo contrario. Las revoluciones más importantes no siempre llegan con explosiones. A veces llegan como Japón. Un pueblo que se vacía, una escuela que cierra, un número de nacimientos que cada año es un poco más bajo que el anterior. Y cuando el mundo voltea a mirar, descubre que el futuro ya llegó, solo que llegó primero a un lugar donde nadie estaba mirando. La matemática oculta siempre estuvo ahí, ahora ya la conoces. Suscríbete, The Hidden Math. El patrón siempre está ahí, si sabes dónde mirar.